Gilbert Cruz, del pueblo Piratapuyo, es Ondas Opiac. Opiac al día. Resumen informativo para saber de la actualidad de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. Opiac al día. Rafael Arbeláez, del pueblo cubeo, es Ondas Opiac. Lisa Trujillo, de los Llanos Orientales de Colombia, es Ondas Opiac. Son las 12:05 del mediodía, hoy es 30 de septiembre del 2022, último día de este mes. Se está acabando el año, se siente que viene diciembre. Huele a natilla. Huele a buñuelos, sí señor. Hoy tenemos las noticias más importantes para la región amazónica, para la cuenca amazónica también, y las noticias más importantes de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana. Vamos con los titulares internacionales. Según Global Witness, Colombia es el segundo país más inseguro para ambientalistas. ¿Qué propone el gobierno? En Ondas Opiac le contamos. Territorios como muralla de protección en la Amazonía colombiana. Llegó el momento en Brasil. El domingo eligen presidente. Nacionales. ICETEX anuncia condonación de créditos a compañeros indígenas y raizales y otros segmentos poblacionales. Esta semana se realizó el segundo encuentro del programa de formación en gobernanza territorial indígena en Resguardo Inga del Putumayo. Esta semana fue aprobado en tercer debate el acuerdo de Escazú en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Hoy, el lanzamiento del programa Suma Social, Sumamente Social. Primer aniversario del proceso organizativo de autoridades indígenas en Bacatá. Regionales. Mateo Estrada, líder indígena, participó en panel en la Universidad Javeriana. Van casi 2 semanas de movilización en Irán por el asesinato de Masha Amini, quien murió en manos de la policía moral del país por llevar mal puesto el hijab o velo. Conmemoración de la masacre de Suroriente en Bogotá. Son 32 años. Les contamos la historia aquí en Ondas Opiac. ¿Qué está pasando en Cali? Televisores de más de 45 millones de pesos. Al respecto se pronuncia el senador Alberto Tejada. El diálogo regional vinculante de Cali contará con la presencia de Gustavo Petro. La reunión será el 15 de octubre. Colombia Joven invita a los y las caleñas a inscribirse. Juventudes Indígenas inicia consolidación de su agenda por la acción climática y el acuerdo de Escazú. Líderes amazónicos, patrocinadores de la Semana del Clima, cómplices en la construcción de la selva amazónica, tierra indígena. En Leticia mañana inician los diálogos regionales vinculantes y se reorganiza la agenda para los próximos diálogos en otras regiones. Segundo Festival de Emprendimiento Amazónico en Leticia. Y desde hoy toque de queda para menores de edad también en Leticia. Opiac al día. OPIAC y MRA se reunieron con ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres. Sigue el trabajo de la Mesa Permanente de Concertación. Esta semana se realizó el segundo encuentro del programa de formación en gobernanza territorial indígena en Resguardo Inga de Putumayo. Hoy fue el lanzamiento del programa Suma Social, Sumamente Social. OPIAC envía mensaje contundente sobre la protección a la Amazonía a través del podcast de María Jimena Duzán. La Coordinación de Salud y Medicina Tradicional de OPIAC participó en un diálogo sobre los saberes en salud con la Universidad Nacional. Se habló de los avances en saberes interculturales en salud en la región amazónica. La Coordinación General de OPIAC se reunió con el nuevo director del IGAC, Gustavo Adolfo Marulanda, para revisar el convenio 25776 de 2021 en el marco de la consulta previa concertada con organizaciones indígenas. Fanny Cuiro,
La coordinadora de Mujer, Niñez y Familia de OPIAC compartió un mensaje para animar la participación de las mujeres indígenas en las políticas públicas y la toma de decisiones en el actual momento del país. Nacionales. Gobierno y taxistas llegan a un acuerdo para evitar paro. El Ministerio de Salud emitió la circular 044 del 28 de septiembre de 2022, estableciendo nuevos lineamientos para la interrupción voluntaria del embarazo. Estamos en Onda Sopial, 12:10 minutos de la tarde. OPIAC al día. Resumen informativo para saber de la actualidad de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. OPIAC al día. Lisa Trujillo, de los Llanos Orientales de Colombia, es Ondas OPIAC. Son las 12:11 del mediodía en este 30 de septiembre. Les contamos a esta hora las noticias más importantes de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía. Como les contábamos en los titulares, el coordinador general de OPIAC, Julio César López Jamioy, se encontró con María Jimena Duzán. Le enviaron un mensaje al gobierno de Gustavo Petro para que de manera conjunta se puedan lograr diálogos de construcción permanente en los escenarios propios de la región amazónica. Hay otras formas de gobierno en la región amazónica. La visión de desarrollo no puede ser única y exclusivamente la visión del capitalismo. Esto fue lo que dijo el coordinador general de OPIAC. Vamos a escuchar un fragmento para que ustedes se antojen de este podcast que se llama A Fondo con María Jimena Duzán y que fue un espacio compartido para la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía. Está en Spotify y allí es donde ustedes lo podrán escuchar. Vamos a mostrarles un poco sobre esta conversación muy nutrida. Hemos venido hablando precisamente de que Gustavo Petro en sus discursos, en sus intervenciones nacionales e internacionales, ha hablado en nombre de la región, ha expresado que es de vital importancia poder generar un fondo internacional para la protección. Hizo un llamado también desde la ONU para que los países capitalistas, los países más desarrollados, inviertan en ese fondo y, por supuesto, hubo una respuesta desde aquí, desde OPIAC, para ese tipo de intervenciones en donde no se incluyó y no se exaltó el papel de las comunidades indígenas y así como su sistema de conocimientos para el cuidado de la Amazonía. Tenemos entonces el video con María Jimena Duzán y la invitación para que ustedes escuchen este podcast. Bueno, tenemos una falla técnica del internet, ni siquiera en Bogotá nos salvamos. Ahí ya tenemos a nuestra compañera y colega María Jimena Duzán. Y las personas que habitan el Amazonas en un tema muy importante, no solamente porque es parte de ese gran pulmón que todo el mundo dice que hay que preservar, sino porque también el gobierno de Gustavo Petro ha decidido poner el foco ahí para ver cómo se
12:14 del mediodía. Bueno, ustedes se dan cuenta de que tenemos un poquito de interferencia con el internet. María Jimena no la podemos escuchar, se corta mucho el audio, vamos a devolverlo un poco. No, está difícil. Continuaremos con las noticias, pero queda la invitación para que ustedes estén muy pendientes y entren a Spotify y busquen A Fondo. Ese es el podcast en donde habló Julio César López Jamioy, coordinador general de OPIAC, y donde le hizo un llamado a Gustavo Petro y Francia Márquez para que se reúna, para que dialogue, para que hable con los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. Son las 12:15. Quedan ahí ustedes invitados para escuchar A Fondo. Para volverlo más acorde con los mandatos de la lucha contra el cambio climático. Pero para saber qué significa el Amazonas colombiano, cuáles son sus desafíos y qué es lo que dicen los habitantes de los planteamientos que ha hecho Gustavo Petro, pues hemos invitado a dos personas que han trabajado en el Amazonas, uno que lo ha vivido desde que llegó allá a esa zona y otro que es de allá. Bienvenido aquí, Julio César López Jamioy, máxima autoridad de la OPIAC. Muchas gracias, María Jimena. Gracias por darnos la oportunidad. Nosotros, los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana, 64 pueblos indígenas con nuestras estructuras de gobierno, le estamos enviando un mensaje al gobierno del señor Gustavo Petro para que de manera conjunta podamos lograr los escenarios de diálogo, de construcción permanente. Nosotros hemos dicho que confiamos en la institucionalidad de gobierno y desde la organización OPIAC y desde los espacios propios como la Mesa Regional Amazónica estamos atentos y disponibles para poder ayudar a gobernar. Puedan lograr diálogos de construcción permanente en los escenarios propios de la región amazónica. Estamos atentos y Lograr diálogos de construcción permanente en los escenarios propios de la región amazónica. Lograr diálogos de construcción permanente en los escenarios propios de la región amazónica. Diálogos de construcción permanente en los escenarios propios de la región. Son las 12:17 del mediodía. Teníamos de fondo a María Jimena. Son las 12:17 del mediodía. El coordinador general, dice María Jimena, máxima autoridad de la OPIAC. Las 12:17 del mediodía. El coordinador general, dice María Jimena, máxima autoridad de la OPIAC, importantes para la Amazonía colombiana. El coordinador general, dice María Jimena, máxima autoridad de la OPIAC, importantes para la Amazonía colombiana. El general, dice María Jimena, Equipo de la Mesa Regional Amazónica se reunieron con la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, su equipo y la directora de la Oficina de Asuntos Ambientales para tratar temas prioritarios del sector minero energético para los pueblos indígenas de la región amazónica. No, junto espera porque se sigue escuchando. Nuestros oyentes a esta hora en el informativo Ondas OPIAC. Teníamos un pequeño desajuste técnico, pero ya lo hemos solucionado. Gilbert, le invito a que continúe con su noticia, claro, a que la repita porque no se estaba entendiendo muy bien. Listo. Bueno, contarles también que esta semana la Coordinación General de la OPIAT y el equipo técnico de la Mesa Regional Amazónica se reunieron con la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, su equipo también y la directora de Oficina de Asuntos Ambientales. Esto para tratar temas prioritarios en el sector minero energético para los pueblos indígenas de la región amazónica. El coordinador general de la OPIAT, Julio César López Jamioy, manifestó la voluntad del proceso organizativo indígena amazónico de contribuir al plan de gobierno y al plan de desarrollo en temas como la reforma al Código Minero, transición energética justa y la implementación de soluciones energéticas para las zonas no interconectadas al sistema eléctrico en la región amazónica. Asimismo, en la consolidación de escenarios de diálogo tripartitos entre pueblos indígenas, empresa
y Estado, acciones en políticas integrales para la región amazónica, la estructura del Sistema General de Regalías y del OCAD, así como continuar la formulación y garantizar la implementación del Plan de Acción para el Tratamiento de la Extracción Ilícita de Minerales en los territorios indígenas de la Amazonía colombiana, entre otros. Entre otras noticias, también les contamos que la Coordinación de Salud y Medicina Tradicional de OPIAC participó en un diálogo sobre saberes en salud en la Universidad Nacional, específicamente en la radio de la Universidad Nacional. Hablaron sobre los avances en saberes interculturales en salud en la región amazónica. Participamos entonces desde la Coordinación de Salud y Medicina Tradicional en el capítulo 6 de esta serie radial que tiene la Radio Nacional dedicado a la región amazónica. Al respecto, Juan Patria, que es el coordinador y que estuvo presente en este diálogo sobre saberes interculturales, nos cuenta en el informativo Ondas OPIAC cómo le fue y de qué se trató esta experiencia. Henry Gamba es Ondas OPIAC. Ondas OPIAC. Rafael Arbeláez. Saludarlos a todos y todas en la Amazonía colombiana, a nuestros compañeros de los pueblos, de los diferentes pueblos indígenas, para comentarles que en este transcurso de esta semana recibí la invitación por parte de la Universidad Nacional para hablar sobre saberes en salud y los avances en los diálogos de saberes interculturales en la región amazónica. Esa es una labor que viene desarrollando la Universidad Nacional, el Grupo de Investigación en Políticas de Salud del Departamento de Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, donde estudiantes, profesores, investigadores y los aficionados interesados por conocer y hablar de la salud en Colombia desde la óptica de la interculturalidad, y por lo tanto, digamos, se ha enfocado este tema más en el tema de la Amazonía, ya que lo que se quiere es visibilizar todo el trabajo que se viene desarrollando desde las organizaciones de base, así como de la Organización Nacional Indígena, la Organización Nacional Indígena de los Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana, de la OPIAC. Entonces, desde ahí hemos venido, digamos, haciendo una interlocución con la universidad y participando y acompañando este proceso que tiene la facultad. Pues muy agradecido con ellos por la invitación, y más adelante pues tendríamos la oportunidad de poder emitir el programa. Sí, es como comentarles eso y decirles que estamos acá para seguir avanzando en todo el tema de la política nacional de salud para los pueblos indígenas desde el Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural SISPI. 12:23 del mediodía. Este es el informativo Ondas OPIAC. Entre más noticias, les contamos que la Coordinación General se reunió con el nuevo director del IGAC, Gustavo Adolfo Marulanda, para revisar el convenio 25776 de 2021 en el marco de la consulta previa concertada con organizaciones indígenas. Allí estuvo el presidente, el coordinador general de la OPIAC, Julio César López Jamioy, y él expresa que se reconoció la importancia de avanzar en el proceso, articular esfuerzos entre el IGAC, la Agencia de Tierras, el SNR, para fortalecer los espacios de garantía de derechos territoriales de los pueblos indígenas del país, en especial los de la región amazónica.
12:24 en toda la Amazonía y continuamos con más noticias nacionales de OPIAT. Esta semana se realizó el segundo encuentro del programa de formación en gobernanza territorial indígena en el resguardo Inga La Cristalina en Puerto Limón, Putumayo. Este diplomado busca fortalecer la gobernanza territorial a partir del tejido de conocimientos desde la visión propia, integrando lo intercultural. En este encuentro se abordan temáticas sobre gobernanza territorial indígena, territorio y globalización, familia y comunidad, comunicaciones y prácticas interpresenciales de investigación, acción participativa. El programa Amazonía Indígena, Derechos y Recursos de Desarrollo se desarrolla con el apoyo técnico de OPIAT, Organización Zonal Indígena del Putumayo OSIP, Instituto Tecnológico de Putumayo, WWF Colombia y es financiada por USAID Colombia. También en más noticias de la OPIAT, el día de ayer el líder Mateo Estrada participó en un panel en la Universidad Javeriana. El asesor de la Coordinación General de la OPIAT el día de ayer estuvo en la Universidad Javeriana aportando al conocimiento académico en tema territorial, ambiental y cambio climático. En el panel se dejó planteado las iniciativas de ser incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2023. Primero, Plan Decenal de Tierras para cumplimiento de las pretensiones territoriales para el cuidado de la cultura, los bosques, la fauna, la flora, aguas y demás recursos naturales. La creación del Sistema Nacional Ambiental Indígena en todo su contenido. 3. Formalización legal de las autoridades indígenas como autoridades ambientales. 4. Creación de áreas de conservación indígena para evitar más áreas protegidas y otras figuras colonizadoras como ticas y omex. 5. Creación de Fondo Indígena Ambiental Amazónico para evitar la dispersión de recursos de cooperación internacional con mecanismos, procesos y procedimientos adecuados para la Amazonía colombiana. 6. Plan Amazonía Viva como conjunto de programas sobre restauración, conservación, educación ambiental intercultural, economía basada en pueblos indígenas y la naturaleza. Son las 12:26 del mediodía. Les contamos que Fanny Cuiro, nuestra coordinadora de Mujer, Niñez y Familia de OPIAC, compartió un mensaje para animar a la participación de las mujeres indígenas en las políticas públicas y la toma de decisiones en el actual momento que vive nuestro país. Además, contó que participaron en la jornada de fortalecimiento de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas. Escuchemos a nuestra coordinadora. Nos estamos preparando, mujeres, por ustedes y para ustedes. Un saludo para todas las mujeres de la Amazonía colombiana. Soy Fanny Cuiro Castro, comisionada por la OPIAG, la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas de la Mesa Permanente de Concertación. Hoy nos encontramos reunidas acá con UNPA, un organismo de las Naciones Unidas que nos está apoyando para ir preparadas a los debates del Plan Nacional de Desarrollo, a llevar nuestras apuestas. Un saludo para todas las mujeres de la Amazonía colombiana. Soy Fanny Cuiro Castro, comisionada por la OPIAG, la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas de la Mesa Permanente de Concertación. Hoy nos encontramos reunidas acá con UNPA, un organismo de las Naciones Unidas que nos está apoyando para ir preparadas a los debates del Plan Nacional de Desarrollo, a llevar nuestras apuestas como mujeres, a ver cómo nos va en este cuatrienio. Nos estamos preparando, mujeres, por ustedes y para ustedes. Un saludo para todas las mujeres de la Amazonía colombiana. Soy Fanny Cuiro Castro, comisionada por la OPIAG, la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas de la Mesa Permanente. Son las 12:28 del mediodía. Les contamos que vamos a ir con nuestras noticias regionales aquí en el informativo Ondas OPIAC. Con el Burucutú vuelan las noticias de la región amazónica. 12 del mediodía, 29 minutos aquí en Ondas OPIAC, la voz de la Amazonía. Estas son las noticias regionales.
Les contamos que hoy en Bogotá se conmemora la masacre de suroriente de Bogotá. Hace 32 años asesinaron a jóvenes en esta parte de nuestra ciudad y hoy el Centro Nacional de Memoria Histórica fomenta esta conmemoración que busca recuperar a través de diferentes actividades culturales y académicas la memoria en los lugares donde ocurrió este hecho violento. El 30 de septiembre de 1985, un grupo de jóvenes del M-19 hicieron parar un camión de leche en el barrio San Martín de Loba del suroriente de Bogotá y comenzaron a repartir la leche entre los habitantes de los barrios Malvinas, Guacamayas y San Martín. Ante la anormalidad del hecho, hizo presencia en la zona el ejército, el DAS, la policía y la SIJIN en un operativo conjunto en el que intervinieron 500 hombres. Los integrantes del M-19 huyeron en 3 direcciones diferentes y fueron perseguidos por la fuerza pública entre los barrios. Este operativo, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue el responsable del asesinato en estado de indefensión de 11 personas. Entre ellas estaban Arturo Ribón, Yolanda Guzmán, Martín Quintero, Luis Antonio Huertas, Isabel Cristina Muñoz, Jorge Alberto Aguirre, Jesús Fernando Fajardo, Francisca Irene Rodríguez, Javier Bejarano, José Alfonso Porras y Hernando Cruz Herrera. El caso fue llevado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 1997 y la Corte denunció que el Estado colombiano violó los derechos humanos de estas personas y cuestionó que los uniformados implicados hayan sido procesados por la justicia penal militar cuando el delito cometido era un crimen de lesa humanidad. En 2014, la Corte Suprema de Justicia mandó a reabrir el caso en contra de 33 uniformados implicados. Tras 17 años, todavía no se tienen claros los hechos que ocurrieron frente a la ejecución de estas personas. Como aporte a la construcción de Memoria y Paz, la Corporación Nuevo Abril, en articulación con otras organizaciones sociales y culturales, ha venido desarrollando distintos ejercicios de memoria en la ciudad, invitando a la conmemoración de El Corazón No Olvida la Lucha, la cual tendrá una siembra de plantas, presentación de circo y teatro, exposición de fotografías, creación de murales y foros académicos. Además se repartirá arroz con leche hoy 30 de septiembre como parte de esta acción conmemorativa. Entonces, pues les recordamos y les contamos también que hoy a partir de las 8 de la mañana, o sea, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la mañana, en el Parque Jaime Garzón del barrio Molinos 2 está la jornada artística y cultural El Corazón No Olvida, Lucha, en conmemoración por 11 personas que fueron asesinadas a manos de la fuerza pública después de haber robado un carro de leche y alimentar a 3 barrios diferentes en la zona suroriente de Bogotá. 12 de la tarde, 32 minutos. Este es el informativo OPIAC. Burucutú, vuelan las noticias de la región amazónica. Las noticias regionales aquí en Ondas OPIAC. Inició el segundo Festival de Emprendimiento y Cultura Amazónica, organizada por el SENA Amazonas y la Cámara de Comercio del Amazonas. El festival se realiza con el fin de mostrar los productos netamente de la región y hechos con los productos regionales. Durante hoy y mañana, en la sede de Los Lagos del Sena podrás disfrutar la deliciosa comida regional, postres, bebidas frías y calientes y de los mejores emprendimientos de la región en sectores como detalles y sorpresas, decoración, artesanía, publicidad y moda, entre muchos otros. Más noticias regionales. En Leticia, mañana inician los diálogos regionales vinculantes y se reorganiza la agenda para los diálogos en otras regiones. En este espacio se esperan asistentes de los municipios de El Encanto, La Chorrera, La Pedrera, La Victoria, Leticia, Mirití, Paraná, Puerto Alegría, Puerto Arica, Puerto Nariño, Puerto Santander y Tarapacá. Los diálogos estarán encabezados por la ministra de Ambiente, Susana Mohamed,
el alcalde de Leticia, Jorge Luis Mendoza, el gobernador de Amazonas, Jesús Galdino, y representantes de los diferentes municipios del departamento. El alto consejero para las regiones, Luis Fernando Velasco, anunció que el gobierno nacional suspendió los diálogos regionales vinculantes a partir de la fecha, o mejor, terminado el de Leticia, hasta la próxima semana. Se ha dicho que han recibido demasiadas inscripciones, demasiadas personas, ha habido un éxito no esperado y esto ha generado problemas en la metodología, entre otras en el transporte. Entonces van a reorganizar eso. Cabe recordar que esos encuentros desembocarán en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo para el actual gobierno. 12 del día con 35 minutos. Más noticias regionales. Toque de queda para menores de edad desde las 10 en punto de la noche. No parrilleros desde las 11 p.m. y la rumba hasta las 3 de la mañana. Este es el decreto que sacaron en el departamento del Amazonas, en la capital de Leticia. Decreto 0132 del 28 de septiembre del 2022, por medio del cual se establecen medidas de orden público dentro del marco de la estrategia Leticia Más Segura. Las presentes medidas rigen desde hoy 30 de septiembre hasta el día 14 de octubre por seguridad para toda la gente de esta región. 12:35 en la Amazonía. A través de la Alcaldía de Leticia, la Secretaría de Cultura y Deportes, Educación informa que el próximo 3 de octubre del presente año dará apertura a la convocatoria del programa de dotación estímulos municipal con el propósito de apoyar iniciativas presentadas por artistas de los gremios culturales, música, danza, teatro y circo, artes plásticas, artesanía, literatura y cinematografía del municipio de Leticia y sus comunidades indígenas, con el fin de fortalecer los procesos y el desarrollo de actividades artísticas y culturales de la región amazónica. 12:36. Les contamos también que la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría ya iniciaron la investigación por los sobrecostos en un contrato de medición inteligente celebrado entre EMCALI y la Unión Temporal AMI 2022, que tenía un costo de 215.000 millones de pesos. Luego de la renuncia del gerente de EMCALI, Juan Diego Flores, en medio del escándalo por corrupción y contratos con sobrecostos millonarios, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, aseguró que ya ordenó la cancelación de estos contratos. ¿Por qué fueron escandalosos? De acuerdo con el alcalde, el proyecto fundamental para identificar y reducir la pérdida de energía, que son millonarias para la empresa, puso como prioridad este contrato. En medio del proceso se debía adecuar y comprar tecnología que permitiera las mediciones, pero en ese proceso de adquisición se señalan televisores para ser instalados en el centro de mando que deberían costar entre 5 millones de pesos, pero que este contrato los pasa por 45 millones de pesos, y otros elementos tecnológicos para tener en este centro de mando como proyectores que están por una cuenta de 700 millones de pesos. También unas sillas ergonómicas para los ingenieros que iban a estar al mando de este centro de operaciones para medir las pérdidas de energía en Cali, que estaban en un costo de 17 millones de pesos. La gente en redes sociales ya ha denunciado y ha dicho que los televisores de 55 pulgadas, como les conté, están entre 5 y 8 millones de pesos, y las sillas ergonómicas, que son más cómodas para las personas que tienen que pasar mucho tiempo sentados en un centro de operaciones, están entre 5 y 8 millones de pesos. Pero estas sillas que la gente estuvo promocionando, visibilizando por redes sociales, eran sillas con cosas de lujo que no tienen sentido para el trabajo de los ingenieros que iban a estar en este proceso de identificar y reducir las pérdidas de energías en Cali. Entonces allí ya están. El alcalde dijo que el sobrecosto era una aberración, es algo realmente tóxico y es la degradación que hay que aceptar. Al respecto, el senador Alberto
Tejada, José Alberto Tejada, el periodista del Canal 2, hizo un hilo contando que después de 24 años, desde 1988, cuando la elección popular de alcaldes les dio la potestad a estos para dirigir los destinos de las empresas públicas, los balances han sido desastrosos. E hizo un hilo sobre las malversaciones en Cali, en donde califica que lo que sucede es un espejo de Colombia. Es tan rica y tiene tantas fuentes de ingresos tan amarradas que abrevan en ella ladrones y abusivos de toda clase y no terminan de secarla. Lo que se conoce de Cali hoy es inaceptable y obliga a revisar a fondo la estructura directiva de las empresas y su dependencia del alcalde de turno. Surgen muchas preguntas como ¿cuál es el papel de la junta directiva de la empresa? Si ustedes quieren leer todo el hilo, pueden seguir a el señor José Alberto Tejada en @joaltejada en Twitter. 12 de la tarde con 40 minutos, están escuchando el informativo Onda Sopiel. En otras noticias les contamos que precisamente en Cali se abrirán los diálogos regionales vinculantes del Valle del Cauca y contarán con la presencia del presidente Gustavo Petro. Desde Colombia Joven, desde la Alta Consejería, se cuenta que este encuentro será llevado a cabo el 15 de octubre. Y se invita a que se inscriban en esto que se califica como una gran movilización popular. Entonces, el comunicado de prensa nos cuenta que en el ejercicio de rol de madrina del diálogo regional vinculante del Valle del Cauca, designado por el presidente Gustavo Petro, se adelantarán jornadas de coordinación, articulación y socialización con diversos sectores sociales, comunitarios, políticos y gremiales del departamento para impulsar la estrategia Colombia Tienes la Palabra. Cuando hablamos de la madrina regional vinculante del Valle del Cauca, hablamos de Gabriela Pozo Restrepo, que es consejera presidencial para la juventud y delegada del presidente para el Valle del Cauca. Estaremos muy pendientes de este encuentro entonces el próximo 15 de octubre. Ya son las 12:41 de la tarde y continuamos con más noticias nacionales. Esta semana fue aprobado en tercer debate el acuerdo de Escazú en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. El pasado miércoles 28 de septiembre fue aprobado en tercer debate el acuerdo de Escazú, proyecto de ley 109 de 2022, con 14 votos a favor y 3 en contra, la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Al respecto, Susana Muhammad, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dijo en Comisión Segunda de la Cámara de Representantes que Escazú le dará poder público a la sociedad y hará cambiar la mentalidad que viene imperando sobre la participación ciudadana. El acuerdo regional sobre el acceso a la información y participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, hace énfasis en derechos como el acceso a la información ambiental, la participación pública en proceso de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia ambiental. También para contarles un poco de cómo ha avanzado ese acuerdo en los últimos años, el acuerdo fue firmado por 25 naciones de la región durante los años 2018 y 2019. Colombia lo suscribió el 11 de diciembre de 2019 como parte de los compromisos asumidos en el marco de la Mesa de Ambiente liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En total, 13 países lo han ratificado, entre estos Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Panamá y Uruguay. ¿Qué sigue? El proyecto ahora se votará en plenaria luego de que se transcurran 8 días calendario. Después se hará la conciliación del texto entre los dos proyectos de ley, Senado y Cámara, antes de pasar a sanción presidencial. 12 de la tarde con 40 minutos. Escuchas Onda Sopiel. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, confirmó durante la tarde de ayer jueves 29 de septiembre que lograron llegar a acuerdos con el gremio de los taxistas. Al parecer, el gremio taxista iba a irse a paro y por esto la presidencia, a través del Ministerio de Transporte, se reunió por más de 5 horas con las personas que estaban proponiendo esto. Entonces llegaron a 9 acuerdos
que son alrededor de los temas que más le preocupaban a las personas que pertenecen al gremio de taxistas. En esta reunión asistió el viceministro de Transporte Eduardo Enríquez, la Superintendencia de Transporte con Aida Lucio Espina y el director de la Policía de Tránsito, el general Wilson Delgadillo. Aunque el presidente Gustavo Petro había confirmado su asistencia, a último momento canceló por temas de Estado. Pero el ministro de Transporte estuvo presente y lograron llegar a 9 acuerdos, que son los siguientes. Precios de combustible, que era uno de los temas que más preocupaba al gremio. El ministro les solicitó propuestas que les permitieran generar una figura de compensación a la subida inminente de los precios de la gasolina. El gobierno se comprometió a revisar los casos de supertransporte. Hay mesas de concertación para revisar el marco normativo de el servicio público de taxis, el avance de una propuesta para la modificación del Fondo Nacional de Garantías para créditos a pequeños transportadores, espacios de discusión en donde todos puedan exponer ideas, preocupaciones y cuestionamientos, y el Mintransporte se comprometió a actuar ante el presidente y Mintic para establecer una hoja de ruta para atacar la ilegalidad. Entre tanto, el presidente de la Federación Nacional de Taxistas, Eduardo Hernández, aseguró ante los micrófonos de una de nuestras emisoras no favoritas, Blue Radio, estar satisfecho luego de la reunión con el gobierno y por los acuerdos a los que pudieron llegar, principalmente porque se lograron tener esas mesas de trabajo en una próxima conformación. Según el documento antes citado, el presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi, Hugo Espina, celebró los acuerdos a los que se llegaron y celebró el diálogo social entre gobierno y el gremio. Así que tranquilos todos, no habrá paro de taxistas. 12:46. El Ministerio de Salud definió nuevos lineamientos para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Ojo, porque esto sucedió en medio de la conmemoración de la Acción Global por el Aborto Libre y Seguro. La cartera del Ministerio de Salud emitió una circular con el objetivo de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Constitucional mediante la sentencia C055 del 2022, que despenalizó el aborto hasta la semana 24. El Ministerio de Salud definió entonces estos lineamientos y le va a dar, tal como lo estableció el Alto Tribunal de la Corte Constitucional, después de 6 meses, un aborto libre, seguro y gratuito para las colombianas. Por su parte, Joana Barbosa, directora de Promoción y Prevención, destacó que el objetivo principal de la circular es prevenir y reducir al máximo complicaciones y muertes de mujeres por acceso a sitios clandestinos en los que se practican abortos. Para la funcionaria, en estos lugares no se garantizan las condiciones de seguridad y de habilitación y de calidad vigentes en el país. 2:47 p.m. Este es el informativo de OPIAC. Más noticias nacionales a esta hora en Ondas OPIAC. Desde el proceso organizativo de autoridades indígenas en Bacatá se conmemoró el primer aniversario que tuvo lugar en el Parque Nacional, donde participaron los pueblos indígenas que hacen parte del mismo proceso, como Coreguaje, Pastos, Cueo, Nasa, Huayú, Yanacona, Embera, Chamí, Emberadóvida, Emberacatío, Huitoto, Siapidara, Bunán, Zenú, Coconuco y los demás pueblos que estuvieron acompañando en este proceso. Lucha en los pueblos indígenas de los diferentes territorios de Colombia. Son los protagonistas esta vez en el marco de la exigencia y la reivindicación de los derechos que son vulnerados día tras día por las instituciones distritales. Exigen la participación en la política pública de los pueblos indígenas. La protesta y lucha se inicia y se hace visible en la toma del Parque Nacional el 29 de septiembre del 2021. Por el incumplimiento de los acuerdos firmados y por el poco avance en la ejecución de las acciones afirmativas concertadas con los distintos sectores de las instituciones distritales. El evento se realizó y lo planeado por el mal tiempo que se presentó
en la capital colombiana no se desarrolló de la manera correcta. Una lluvia acompañada con mucho granizo que duró aproximadamente 2 horas. De todas formas, se culminó entre las 5 y 5:30 de la tarde. 12 de la tarde, 49 minutos. Vamos con las noticias internacionales. Según Global Witness, Colombia es el segundo país más inseguro para ambientalistas. ¿Qué propone el gobierno? En Ondas le contamos. Primeramente, Global Witness es una ONG internacional establecida en 1993 que trabaja para romper los vínculos entre la explotación de los recursos naturales, los conflictos, la pobreza, la corrupción y los abusos de los derechos humanos en todo el mundo. En el informe de este año de la organización Global Witness, Colombia pasó de ocupar el primer puesto a ser el segundo más peligroso gracias a la considerable reducción de números de asesinatos respecto a 2020, pasó de 65 a 33. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, mostró el jueves preocupación por el más reciente informe de la organización que analiza la situación de los defensores ambientales en el mundo y situó a Colombia en el segundo lugar más peligroso. Ella dice: recibo con preocupación el informe, que nos pone como el segundo país más peligroso del mundo para el activismo ambiental, con al menos 33 defensores asesinados en 2021 y 332 en la última década, lamentó la ministra en sus redes sociales. También aseguró que brindar garantías a su legítima labor de los activistas ambientales será prioridad en el gobierno del cambio, con medidas como la ratificación del Acuerdo de Escazú en el Congreso o en el Plan de Emergencia de Protección en conjunto con el Ministerio de Interior y la Comisión de Paz. Además, también indicó que se impulsará una articulación con autoridades, plataformas de derechos humanos y la comunidad internacional, y se hará un acompañamiento al trabajo de los activistas ambientales en sus territorios. 12 de la tarde, 51 minutos. Escuchan el informativo de Ondas OPIAC. El mundo está visibilizando casi 2 semanas desde que Mahsa Amini murió bajo la custodia policial en Irán. Pero no murió. O sea, la asesinaron. No fue como que murió de forma natural o en un accidente, sino que la policía moral en Irán la asesinó, y esto desató protestas que están lejos de terminar. Esto ha desatado una ira mundial, y un grupo de derechos humanos dijo que al menos 83 personas han sido asesinadas en casi 2 semanas de movilización. Les contamos por qué está sucediendo esto allí en Irán, y es que es aterrador e inspirador que las mujeres iraníes hayan salido a estas protestas. Durante los últimos 14 días han estado en las calles de su país desafiando las advertencias judiciales tras la muerte de Mahsa Amini, de 22 años. Mahsa Amini era miembro de la minoría kurda de Irán. Fue arrestada en Teherán por la policía moral por la forma en que eligió usar el hijab, que es el velo que las mujeres iraníes llevan en la cabeza. Bajo la custodia de la policía fue asesinada, y en solidaridad algunas mujeres se han quitado y quemado estos pañuelos. También se han cortado el cabello y se ha convertido en una forma de expresar solidaridad a través del canto y a través de la movilización. Se ha denunciado que el gobierno iraní ha cortado las redes sociales, ha imposibilitado que el mundo vea la magnitud de estas protestas en contra de la violencia por parte de la policía, y también para evitar la denuncia de las 83 personas que han sido asesinadas en medio de esta movilización. Enviamos entonces un saludo de solidaridad para las mujeres que viven este tipo de violencia y limitaciones a su libertad en lugares como Irán, en donde terminan asesinándolas por no portar bien, por no usar bien
un pañuelo en la cabeza. Estas son algunas de las imágenes que han podido recoger los medios de comunicación y que aseguran entonces que no han terminado las movilizaciones, porque además hoy salió el gobierno iraní a decir que ya todo está en calma, que la policía y lo que sería medicina legal en Irán van a presentar el reporte de cómo fue asesinada, que encontraron en el cuerpo de la compañera, para poder, según ellos, amanguar un poco estas movilizaciones, pero lo cierto es que la indignación y la sororidad siguen vigentes y siguen en las calles. 12 de la tarde, 54 minutos en Ondas Opiac. Más noticias internacionales aquí en Ondas Opiac, la voz de la Amazonía. Desde la organización de la Cuenca Amazónica, desde el COICA se pronuncian ahora los líderes por los temas de la Cuenca Amazónica se pronunciaron en esta semana desde la organización y dicen que la titulación de los territorios indígenas funciona como una muralla de protección frente a la expansión de la frontera agrícola, explotación maderera, explotación de hidrocarburo, invasión de empresa legal e ilegal e incluso del mismo Estado. La demarcación nos permite garantizar la protección de la vida en la Amazonía. La protección de la Amazonía es responsabilidad de todos. Es importante que juntos elevemos una sola voz colectivamente para demandar a los gobiernos que generen políticas públicas para la titulación y el reconocimiento de nuestros territorios indígenas. Estas son las noticias a esta hora aquí en Ondas Opiac. Cuando son las 12 de la tarde con 56 minutos en la Amazonía, quedamos atentos a las elecciones que se realizarán este domingo 2 de octubre en Brasil, en donde muy seguramente se disputarán para la segunda vuelta dos candidatos: el actual presidente Jair Bolsonaro y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Bolsonaro está con sus teorías capitalistas y Lula da Silva en defensa de la Amazonía. En Opiac al día estaremos pendientes de cómo transcurren estas elecciones para informarnos y mirar el futuro de la Amazonía en el país en donde más tierra hay en la Amazonía latinoamericana. Si la revista Semana fuera brasileña, ¿cómo harían el titular de estas elecciones? En Colombia fue el guerrillero contra el ingeniero. En Brasil, ¿cómo sería, profe? El protector de los indígenas ataca el capitalismo brasileño. No, profe, usted espera mucho de la revista Semana. Yo diría que sería el corrupto. Al contrario, sí, el corrupto contra el corrupto. No, ahí están en igualdad de condiciones. Vamos a ver qué sucede con nuestro vecino país. No hay de dónde elegir definitivamente. Sí, ahí sí está como Bogotá hace 3 años. Tocó votar por el menos peor. Y el menos peor hoy montando bici. Son las 12:57 del mediodía en la Amazonía colombiana. Estamos llegando al final de este programa, de este informativo. Se nos queda en el tintero también que desde la COICA, Juventudes Indígenas de las 9 organizaciones regionales de AIDESEP, se reunieron para consolidar acciones frente a la crisis climática y lograr proteger el 80% de la Amazonía al 2025. Esto se dio en el marco de la semana por la acción climática y el acuerdo de Escazú, como parte de las acciones previas a la quinta cumbre amazónica de los pueblos indígenas, Soluciones por una Amazonía Viva, la coordinadora de las organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica y su organización base Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, llevaron a cabo la primera asamblea territorial de las juventudes indígenas de la Amazonía peruana por la acción climática. Así que bueno, estamos muy pendientes y se acerca cada vez más todo este tipo de acciones y iniciativas para poder salvar lo poco o mucho que queda de la selva amazónica.
Quedamos pendientes también del anuncio que hizo el ICETEX de la condonación de los créditos a compañeros indígenas, raizales y rom, pero lo trataremos la próxima semana. Se nos queda muy corta esta hora de informe, pero bueno, así es como es nuestro noticiero. Ahí van las noticias más importantes. Hoy viernes hicimos el resumen de toda esa gestión que está haciendo la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía, conmemoración a la masacre también del suroriente, noticias desde Cali, noticias desde los departamentos de la región amazónica, y así llegamos al final del informativo. No se pierdan Cantos de la Selva a las 4 de la tarde y sigan conectados con nosotros en Ondas OPIAC. Esta es La Voz de la Amazonía. En la Amazonía es la 1 de la tarde.